Mejor así. Muy buenas tardes a todos. Que Dios les bendiga. Si aún no hemos tenido la oportunidad de conocernos, quizás porque esta es la primera vez que usted viene a nuestra iglesia, le pido el favor que me conceda el gusto de estrechar su mano al salir, para así saber su nombre y de paso ponerme a su servicio. Entre tanto, permítame presentarme. Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha una vez más de compartirles su bendita y poderosa palabra a fin de exponerles cuán beneficioso es aprender y enseñar. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28, es decir, el texto que nos corresponde estudiar hoy en nuestra serie expositiva y consecutiva del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 28. Y mientras que lo hayan, aprovecho para adelantarles que dicho texto es básicamente una elipsis narrativa, mediante la cual Lucas nos cuenta qué ocurrió en Éfeso mientras Pablo visitaba otras provincias, parecido a lo que ocurre en las películas cuando se interrumpe una escena para mostrar algo que está ocurriendo en otro lugar, una elipsis narrativa. Y aquí lo que estaba sucediendo en Éfeso, mientras que Pablo visitaba y fortalecía a los creyentes de Frigia y de Galacia. Así que les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra que voy a leer y que mientras leo también le ruego que esté muy atento a toda esta porción que Lucas escribió en este libro. Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente, que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso, desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Apolos pensaba ir a Acaya. Los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Les escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Padre Señor, a punto de exponer a tu pueblo lo que tú quieres enseñarnos en este día, te ruego que prepares nuestras mentes, ya que nuestras mentes en este instante pueden estar siendo atentadas por preocupaciones o circunstancias, Señor, adversas. O puede ser también por cosas muy sencillas como, ¿será que apagué la estufa, apagué la plancha del cabello? ¿Será que cerré la puerta? Que nada de eso, Señor, se vuelva ahora en una distracción. Que todos podamos concentrarnos, Señor, en la exposición de tu mensaje. Que tu pueblo sea edificado. Usa a tu siervo, te lo ruego. Intención, Señor, es que tú seas glorificado. Así que no lo puedo hacer sin ti. Ayúdame. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, puedan, tomen asiento. Como pueden observar, esta elipsis narrativa no solo describe qué estaba ocurriendo en Éfeso,
Mientras que Pablo estaba en Frigia y Galacia fortaleciendo a los hermanos, a los creyentes de allá, sino también los rasgos de un nuevo personaje. En ese cambio de escena, Lucas nos quiere hablar sobre un nuevo personaje. Me refiero a Apolos, un judío que se destacó por su buena oratoria. Pues además de ser elocuente, es decir, de ser una persona que habla con claridad y de manera convincente, además de ser claro y convincente al hablar, también era bíblico. O como dice el versículo 24, Apolos conocía bien las Escrituras. Quizás por el amplio acceso que tuvo a estas. Pues como ven, y como dice el texto ahí, él llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría, en Egipto. La ciudad en donde siglos atrás, al menos 3 o alrededor de 3 siglos atrás, Ptolomeo II ordenó construir una gran biblioteca que recopiló y tradujo al griego muchísimos libros. Entre estos, los libros del Tená, que son los libros que conforman el Antiguo Testamento, los cuales fueron traducidos entre los años 250 y el año 132 antes de Cristo, del hebreo al griego por 70 eruditos. De ahí por qué titularon a esta obra de traducción la obra de la Septuaginta, en honor a las 70 personas que participaron en dicha traducción. A las personas que tradujeron la Torá, son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los que componen el Pentateuco, también los Nevi'im, lo cual incluye los libros proféticos e históricos, y los Ketubim, que abarca libros poéticos, libros sapienciales, es decir, libros de sabiduría, y otros escritos que conforman el Antiguo Testamento. En pocas palabras, Apolos vino vino a Éfeso desde una ciudad que fomentaba y facilitaba el aprendizaje de cualquier tema que te llamara la atención a través de una biblioteca inmensa, a donde Apolos podía ir y pulir su conocimiento del Antiguo Testamento. Y si bien no sabemos si fue ahí en donde Apolos conoció las Escrituras, o si fue a través de un familiar, como ocurrió con Timoteo, como señala Pablo en 2 Timoteo 1:5, Timoteo fue a través de su abuela y de su mamá, Loida e Eunice. No sabemos si fue a través de un familiar o a través de un erudito, como sucedió con el apóstol Pablo, que aprendió a los pies de Gamaliel. Esto es lo que Pablo confiesa en Hechos capítulo 22, versículo 3. Si bien no sabemos de dónde o cómo conoció las Escrituras y cómo creció en conocimiento de estas, si fue con un familiar, con un erudito, en la biblioteca, el punto es que Apolos era claro y convincente cuando hablaba del Antiguo Testamento, por una razón: él conocía bien el contenido de las Escrituras. Y de ahí lo admirable e imitable de Apolos, pues pese a que pudo conformarse con lo mucho que sabía, cosa que ocurre en nuestros tiempos, aprendemos algo y ya no estamos interesados en aprender más. Aunque él pudo conformarse con lo mucho que sabía, siguió aprendiendo y compartiendo lo que aprendía.
Él no solamente aprendía, él compartía lo que aprendía. O como dice el versículo 25, aunque era orador elocuente, que conocía bien las Escrituras, que conocía bien el Antiguo Testamento, este hombre también recibió enseñanza en el camino del Señor. O sea que él conocía acerca de este Mesías profetizado, pero luego le comenzaron a hablar del cumplimiento de este Mesías que ya había venido. Y él estuvo atento y abierto para aprender esto. Y dice que él recibió enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. En pocas palabras, y a diferencia de quienes hablan de Cristo con emoción, pero al mismo tiempo sin fundamento bíblico, Apolos hablaba de Cristo con pasión y conforme a las Escrituras. Y esto lo hacía a medida que él seguía aprendiendo. De modo que los corazones eran movidos debido a su entusiasmo, mientras que las mentes eran renovadas debido a la Escritura y al Evangelio, conforme lo anunciaba y lo explicaba con fervor y con precisión, es lo que nos señala Lucas. Él enseñaba con precisión, con exactitud. Obviamente esto no significa que Apolos lo sabía todo. Pues como dice el versículo 25, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. O dicho de otra forma, Apolos sabía sobre el bautismo con agua que realizó Juan el Bautista, pero no sobre el bautismo del Espíritu que realiza Jesucristo. Me refiero al bautismo del que habló el mismísimo Juan. En Marcos capítulo 1 al 8, cuando dijo, yo los bautizo con agua, pero él, refiriéndose a Jesús, los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono para señalar que pese a lo que Apolos había aprendido de las Escrituras y de los caminos del Señor, todavía podía y debía seguir creciendo en conocimiento, lo cual dio paso a la aparición en escena de Priscila y Aquila, la pareja que instruyó a Apolos en el versículo 26 mediante 3 pasos prácticos. Primero, lo escucharon, mientras predicaba con valentía en la sinagoga. Segundo, lo llevaron aparte. Y tercero, le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. En otras palabras, su acercamiento, el acercamiento de esta pareja a Apolos fue discreto e instructivo. Pues como ven, en vez de interrumpirlo en público, mientras él hablaba con valentía y seguramente conforme a la Biblia, ellos lo llevaron aparte, no lo interrumpieron. Él no estaba diciendo herejías, él no estaba diciendo algo incorrecto, él no estaba haciendo algo incorrecto, como fue el caso de Pedro en una ocasión, que sus actitudes estaban negando el Evangelio y Pablo se ve en la necesidad de hablarle y de reprenderlo en público. No, aquí tenemos un caso de un hombre que hablaba y hablaba lo que era, solo que le faltaba algo. Y qué bueno que Apolos ve que Aquila y Priscila eran discretos e instructivos y en vez de interrumpirlo en público lo llevaron aparte para enseñarle en privado.
pues su intención no era corregir algo incorrecto que Apolos dijo o demostrar frente a todos que ellos dos sabían algo que Apolos no. Esa no era la intención de esta pareja, sino más bien, como dice el texto, explicarle el camino de Dios con aún más precisión. En pocas palabras, Aquila y Priscila fueron discretos al instruir a Apolos y así enriquecieron aún más el contenido de su predicación. Hermano, este hombre tiene que haber sido tan bueno a la hora de hablar que Apolo y Priscila esperaron hasta el final. Se escucharon toda la prédica. Y este hombre era tan concreto que no hubo y tan bíblico al hablar que ellos dos en ningún momento tuvieron que decir, eso es blasfemia, eso es herejía, eso no se alinea a la palabra. No, ellos lo escucharon, vieron cómo predicaba este hombre que conocía bien las Escrituras, que hablaba con un espíritu entusiasta, hablaba con precisión, hablaba con valentía. Y ahí están ellos, esperando a que termine para luego llevarlo aparte y enriquecer, como tú sabes bastante y quizás en todas las cosas que dijiste has dicho cosas que nosotros no conocíamos, pero hay unas cuantas que nosotros conocemos y tú no, y queremos que tú las sepas para que tú seas quien las proclame. Todo para enseñarle en privado. Ellos querían explicarle el camino de Dios con aún más precisión. Pues al fin de cuentas, Apolos no representaba una amenaza para la sana doctrina. Él conocía bien las Escrituras. Apolos no era un predicador hereje, sino uno que conocía y exponía la verdad muy bien, lo cual destaca su mayor virtud. Hemos dicho muchas cosas buenas de Apolos, ¿cierto? Muchas. Dijimos que él era un hombre que conocía bien las Escrituras, que hablaba con elocuencia, es decir, con claridad y de una manera convincente. Dijimos que cuando hablaba con espíritu entusiasta, o sea, con pasión, y que hablaba con precisión y con valentía. Grandes virtudes, pero su mayor virtud no es nada de lo que acabo de decir. Su mayor virtud era su humildad. Era su humildad, pues pese a que conocía bien las Escrituras y predicaba con precisión, elocuencia, entusiasmo y valentía, él seguía aprendiendo más y más y más. Demostrando así, número uno, que no lo sabía todo. Y número dos, que necesitaba de otros para que le enseñaran. Dicho esto, y sabiendo que Aquila y Priscila fueron discretos e instructivos al interactuar con Apolos, debo señalar que esta pareja también fue exhortativa. Apolo y Aquila y Priscila fueron exhortativos en su acercamiento a Apolos. Ahora bien, como la palabra exhortar a veces se traduce en nuestras mentes como regañar, sepan que eso no es lo que significa exhortar. Aunque el exhortar en algunas ocasiones incluye corrección, aún esa corrección es para animar. Y animar es el sinónimo de exhortar. Cuando se habla de exhortar es alentar a otro, animar a otro. Y cuando lo hago con corrección incluida, lo hago con el fin de animarlo. Yo le corrijo, pero le corrijo para animarlo. Esta pareja hizo eso. Esta pareja animó a Apolos junto a otros. Tanto así que animaron y apoyaron a Apolos cuando pensó ir a Acayas. O sea, ellos no dijeron, en el momento en que Apolos pensó ir a Acaya, ellos dijeron, no, mira,
tú llegaste a Éfeso con un mensaje incompleto. ¿Cómo se te ocurre a ti ir por allá? No, tienes que quedarte. Bueno, eso hubiera podido ser una posición que ellos hubieran podido tener al respecto. La otra es, tú eres uno, como dicen, one in the century, como uno del siglo. Mira todas las virtudes que tenemos en ti, Apolos. Y la iglesia pudo mirarse a sí mismo y decir, no hay que dejarlo ir. Este piensa irse. No lo apoyen. Hay que retenerlo con nosotros. No, esta iglesia está pensando, bueno, nos está cayendo bien tener a este hombre con estas virtudes. Pero en Acaya está la iglesia de Corinto, que no hace mucho fue fundada. Y en Acaya, en la iglesia de Corinto, hay muchísimos dones. Lamentablemente no están siendo bien usados. Y se dice que en esa iglesia hay hasta un hombre que tiene relaciones inmorales, sexuales, con su madrastra. Y que a la hora de la Santa Cena, algunos vienen y toman el vino para emborracharse. Y el pan lo toman a la ligera. Estos hombres y mujeres de la iglesia de Éfeso dijeron, no, esta sabiduría, estas virtudes convienen allá. Aunque nos caen y nos han caído bien acá, necesitamos pensar no solamente en nosotros, buscar nuestros propios intereses. No, esto se trata del reino. Vamos a apoyar a Apolos en aquello que piensa hacer. Y enfatizo la palabra pensó cuando digo Apolos pensó ir a Acaya, porque de acuerdo al versículo 27, ir a Acaya no fue algo que él decidió. No es como, he decidido ir. No, él solamente estaba pensando ir. No fue algo que él decidió, sino un pensamiento que pudo llevar a cabo con el apoyo de los hermanos de Éfeso, entre estos Aquila y Priscila, quienes lo animaron para que fuera. Lo cual quedó plasmado en la carta que la iglesia de Éfeso envió a la iglesia de Acaya para encomendarlo a los creyentes de allá. O como dice nuestro texto, los hermanos de Éfeso escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Pues en vez de retenerlo, para ellos, debido a sus muchas virtudes, prefirieron comisionarlo. Y a esto es lo que el pastor Félix Cabrera se refiere cada vez que dice, enviemos a los mejores. ¿Se acuerdan la iglesia de Antioquía? Cuando enviaron, ¿a quiénes enviaron? A Pablo y a Bernabé. Enviando a los mejores. Ellos no pensaron en retenerlo, más bien prefirieron comisionarlo por el bien de los creyentes de Acaya, a quienes les cayó muy bien la visita y el ministerio de Apolo. Pues como ven, cuando Apolos llegó, dice el texto, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia habían creído. ¿Significa eso que los creyentes fueron los únicos beneficiados? De ninguna manera. Pues de acuerdo al desenlace del relato, es decir, el versículo 28, aún los judíos y el mismísimo Apolos se beneficiaron de esto. Pues además de enseñar y predicar a los creyentes de Acaya, como venía haciendo en otros lugares y de manera particular en Éfeso, Apolos tuvo la dicha y el desafío de servir como apologeta, es decir, defensor de la fe, como apologeta entre los hebreos. De modo, dice el texto, que refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos,
usando las Escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Hermanos, aquí, en esta narración, hay muchas cosas más que podríamos añadir por cuestiones de tiempo y debido a que hoy vamos a conmemorar la muerte de Cristo a través de la Cena del Señor, no voy a cubrir. Pero no sé si usted está notando, en este pasaje podemos ver varios elementos que indican y señalan a las 5 solas que estaremos celebrando en este mes. Sepa que el 31 de octubre, mientras el mundo celebra Halloween, nosotros los cristianos no celebramos Halloween, tratamos de no participar en tal festividad demoníaca. Más bien queremos hacer memoria de lo que pasó un 31 de octubre, que dio inicio a la reforma de Lutero, quien enseñó acerca de la sola escritura, de la sola gratia, sola fe, solo Christus y soli Deo gloria. O sea, solo según la palabra, solo a través de la gracia, por medio de la fe en Cristo y para la gloria de Dios. Aquí tú ves eso. ¿Quiénes fueron los que, algunos de los que Apolos benefició con su ministerio? A los que por la gracia de Dios habían creído. Yo no puedo creer en Dios a menos que Dios aplique su gracia hacia mi persona. Y para creer necesito ¿qué? Fe. ¿Y qué hacía Apolos? ¿Se apoyaba en sus argumentos, en su conocimiento? No, dice, usando las Escrituras. Sola Escritura. ¿Y qué él explicaba acerca de Jesús? Solo Christus. Él sabía que su ministerio no trataba acerca de él para mostrar cuánto sabía, para dejar ver en público su facilidad de palabras, su elocuencia. Él sabía que su ministerio tenía un solo objetivo. Y es explicarle a los demás que Jesús es el Mesías y así darle la gloria a Él. Y no tomar nada de la gloria de los hombres. En resumen, Apolos nos enseña que el verdadero siervo de Dios combina, oigan bien esto y si ustedes toman apuntes, ojalá sea así, dijo el conferencista de Renovados, es más útil un lápiz cortico que una mente amplia que asume que tiene retentiva. Pero hay que tener apuntes. El verdadero siervo de Dios combina pasión con fundamento bíblico. Algunas veces nosotros admiramos mucho la pasión de una persona. Decimos que es que habla tan bonito, aunque esté diciendo disparates. Tal cosa no la podemos aceptar, mucho menos de acá. La persona más apasionada, aun si no tiene el fundamento bíblico, no debería estar enseñando la palabra de Dios. No lo debería, y nosotros no deberíamos de estar promocionando tal cosa. Se requiere pasión y fundamento bíblico. Y esto es la combinación, porque entonces alguien tiene el fundamento bíblico, pero no se apasiona por esta bendita y poderosa palabra. Yo no entiendo. Tiene el conocimiento, tiene los fundamentos, pero cuando habla de esto, como si estuviera hablando de una noticia que salió ayer en el periódico. También hay que tener humildad, una combinación de humildad con aprendizaje continuo. Sí, yo sé, ok, qué bueno. Sí, acabo de aprender esto, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuál es el plan? Seguir aprendiendo. No lo sé todo. ¿Y cómo vas a aprenderlo? Bueno, ojalá que Dios ponga en mi camino personas de las que yo pueda aprender. Aún si yo sé más que ellos me van a enseñar algo. Voy a estar abierto a esto. Hermanos, ustedes saben que así como a mí me alegra ver el curso de Emi aquí,
y ver a estos 18, 17 estudiantes perseverando en sus estudios, semana tras semana. El trago agridulce viene cuando nosotros hacemos la invitación abiertamente. Únanse, vengan los sábados de 9 a 12:30. Se les tiene desayuno gratuito, imagínense. Y bien rico que sí es el desayuno. Es un buen tiempo de aprendizaje, tenemos compañerismo, es una buena comunidad. Y teniendo esta oferta, no todos la toman. Yo no sé a raíz de qué. Pero ojalá que no sea porque tú piensas o que lo sabes todo o que no necesitas aprender más. Pero ahí es donde entra el problema, porque cuando uno sabe que no sabe y reconoce con humildad que necesita aprender más, esto lo impulsa ¿a qué? ¿Y cuándo es el próximo curso? ¿Qué nuevo estudio bíblico van a hacer en la iglesia? ¿Cómo puedo yo unirme a la escuela dominical de los domingos a las 12:30? Porque es que yo quiero llegar ahí y aprender. Yo quiero unirme al instituto bíblico y aprender. Yo quiero seguir aprendiendo. Y eso es una señal de humildad. Hay que combinar pasión con fundamento bíblico, humildad con aprendizaje continuo. A la vez, valentía. Valentía con dependencia de la gracia de Dios. No es tu valentía, no es mi valentía, no es lo atrevido que seamos para hablar en público y decir la verdad frente a todos, lo que va a convertir a la gente. Aunque tú digas la verdad, conforme a las Escrituras, con pasión y valentía, si no cuentas en ese instante con la gracia de Dios para que transforme las personas, va a ser un mensaje más, aunque se trate de la palabra de Dios. Entonces no vengas confiando ni en tu conocimiento ni en tu valentía. Combina tu valentía con dependencia de la gracia de Dios, lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante, ya que esta información nos es útil, hemos aprendido varias verdades, pero a esta instancia lo que necesitamos saber es cómo vamos a poner esta información en práctica en nuestras vidas. Más que información, ¿queremos qué? Queremos una transformación. Danos, Dios, unas aplicaciones a la luz de esto. Y digo Dios porque voy a respaldar cada una de las cosas que voy a decir con textos bíblicos. Así que voy a contar del 1 al 3 y aquellos que quieren ser no solo oidores, pero también hacedores de la palabra, les invito a que a una sola voz digan esto y cuento con la cooperación de los niños. Yo sé que ustedes me van a ayudar. ¿Está bien? ¿Puedo contar con todos ustedes, niños? ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver cómo nos va. Es más, vamos a hacerlo 2 veces. Solo los niños. ¿Están listos? 1, 2 y 3. ¡Wow! ¡Bravo! Y ahora, así mismo, pero todos. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Amados hermanos, amada iglesia, habla de Cristo y de la gracia de Dios con valentía. Cobra valor y si no lo tienes, pídeselo a Dios. Pero no dejes de hablar de Cristo y si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo. Habla de Cristo y de la gracia de Dios con valentía. Oigan lo que Pablo le dice a Timoteo desde la cárcel. Pablo está encarcelado. ¿Saben por qué? Por estar predicando. Yo he escuchado gente que le dice a los demás, hey, mira, no te endrogues, porque endrogado puede ser que cuando vayas en la moto, venga y atropelles a alguien. Y mira, estoy en la cárcel a raíz de eso. O sea, como quien dice, yo estoy en la cárcel por esto, entonces asegúrate de no hacerlo. Qué irónico.
Pablo está en la cárcel por predicar el evangelio y oigan lo que le dicen. Nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor. Ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate, dice Pablo en 2 Timoteo 1, 8 y 9. Prepárate. ¿Para qué? Para sufrir conmigo, a causa de la buena noticia. Pues Dios, oigan la razón por la que nosotros debemos ser comunicadores de este precioso y buen mensaje, esta buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del mundo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Nosotros hablamos de Cristo y de la gracia de Dios que ha sido demostrada en Cristo, porque nosotros hemos sido objeto de esto, del amor de Dios. Hemos sido receptores de su gracia, de la salvación. Eso es todo lo que necesitamos nosotros para que nos levantemos de acá y comencemos a hablarle de Cristo a otros sin avergonzarnos. Y tú de pronto estás acá, amigo y amiga. Mira, está muy bonito lo que estás diciendo, pero yo no entiendo qué es gracia. ¿Qué es esto de que yo no lo merecía y todo? Bueno, estaba hablando a los hermanos y hermanas que la salvación que hemos recibido no la merecíamos. Porque de acuerdo a la Escritura, todos nosotros, empezando con los que ya fuimos salvos y continuando con aquellos que aún no han sido, todos hemos pecado contra Dios. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo grave de esto? Bueno, que separados de Él nada podemos hacer, por un lado. Y segundo, que morir en esa condición te conlleva a un justo juicio que Dios aplica debido a su justicia y santidad a los pecadores que mueren en condición de culpables. En otras palabras, el pecador que muere sin Cristo va directamente al infierno y ahí es condenado por la eternidad. Pero Dios, que es justo, también es un Dios de gracia. Y ahí es donde tú vas a responder, ¿qué es gracia? Gracia es recibir el bien que tú no mereces. Eso es gracia. Y en relación a la misericordia es no recibir el castigo que tú sí mereces. Y Dios te ha tratado a ti y me ha tratado a mí con misericordia y con gracia. Y esa gracia ha sido mostrada por medio de Cristo Jesús, porque es a través de Cristo que Dios nos da lo que no merecemos, salvación, cuando merecemos condenación. Porque en vez de condenarnos, lo que hace Dios es enviar a su Hijo unigénito a este mundo, quien vive una vida impecable, muere en una cruz en sustitución de pecadores y resucita de entre los muertos para así saldar la deuda eterna de todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y confían en aquel que murió por nosotros. Ese es el evangelio, mi amigo. Esa es la mejor noticia que podemos oír como pecadores. Saber que hay esperanza para nosotros. Saber que en Cristo hay perdón de pecados, hay salvación, hay vida eterna, cuando lo que merezco es condenación, muerte eterna y separación total del Dios que te está ofreciendo hoy a ti. Y te está invitando a ti que encuentres gozo en su Hijo. Que te está diciendo, arrepiéntete, pecador, y confía en Jesucristo mi Hijo,
a quien envié para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué de ahí? Eso que has oído hoy, ve y díselo a otros. Y no te estoy diciendo, ve y predica todo esto. No, solamente dile a las personas, Dios es justo, el ser humano es pecador, pero Cristo es quien justifica, así que arrepintámonos y confiemos en Él. Ve, cuéntaselo a los demás. Habla de Cristo y de la gracia de Dios con valentía. En segundo lugar, sé diligente en todo y sirve al Señor con pasión. ¿Cómo era que servía a Apolos? Con un espíritu entusiasmo, con entusiasmo. Hermanos, qué triste tener a hermanos o hermanas sirviendo en un ministerio y que sus rostros dan la impresión que no están disfrutando servir al Señor. Sea una persona que se pare acá, sea la persona que te reciba en la puerta, sea la persona que está cantando, hagamos las cosas con gana, con entusiasmo, con gratitud, que esto nos lleve a la excelencia, mis hermanos. Dios es digno de nuestra excelencia. Si para servir necesitas practicar algo, y mis hijos son testigos de esto, yo practico el sermón cantidad de veces. ¿Saben por qué? Porque yo sé que yo no sé predicar. Entonces yo me paro y le doy, mi esposa me escucha, ella a veces me ayuda y me dice, esto, mira, ten cuidado de cómo es eso porque da la impresión que estás diciendo esto. A veces hasta me invita a examinarme el corazón. ¿Eso por qué lo dijiste? Para la edificación de la iglesia, porque aunque está correcto lo que estás diciendo, no sé si esto tiene que ver con esto. Y no vas a tomar el púlpito ahora para decir algo que podrías decir directamente. Gracias, mi amor. Va. Y sigo practicando. Hermanos, Dios me da la vida. Dios me dio salvación. Lo mejor que puedo hacer con cada segundo que Él me dé es entregarme por entero a Él y hacer las cosas que Él me manda hacer con excelencia, con pasión, con fervor. Romanos 12:11. Porque tú dirás, sí, pero es que si voy a hacer eso, ahorita me tengo que comenzar a estudiar y tengo que aprender. No, comenzar a venir los sábados, yo los sábados lavo la ropa. O no, pero es que mira, entonces para servir de esa manera, resulta que el hermano me dice que yo tengo que llegar 15 minutos antes. Ay, no, pero eso son 15 minutos que no puedo dormir. Yo quisiera dormir un poquito más. No, seamos los primeros en llegar. Si estamos coordinando o liderando algo, seamos los primeros en llegar, los últimos en irnos. Y usted dirá, ay, pero qué pereza. No, hermanos, dice Romanos 12:11, no sean nunca perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor ¿con qué? Díganlo todos. Entusiasmo. No con el entusiasmo que lo dijeron. Vamos a hacerlo de nuevo. Y con entusiasmo vamos a decir entusiasmo. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Habla de Cristo y de la gracia de Dios con valentía. Sé diligente en todo y sirve al Señor con entusiasmo. En tercer lugar, no dejes de aprender, te lo ruego. No dejen de aprender. Sé que has aprendido, desde que estás con nosotros, has aprendido muchas cosas. Y que cuando conoces a hermanos o hermanas de otras congregaciones, quizás tú puedes notar que ellos ignoran cosas que tú ya sabes porque las has aprendido durante un domingo o durante unas clases de discipulado que en algún momento dimos. No creas que te graduaste de cristiano. No hay tal cosa. Sigue aprendiendo.
espera, pero es que tú no sabes, yo tengo un doctorado. Sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue leyendo libros, sigue escuchando podcasts cristianos, sigue escuchando predicaciones. No te conformes con los 45, 55 minutos de lo que oyes el día domingo. Sobre todo, estudia la palabra. Es lo más esencial, mis hermanos. Estudiemos, sigamos aprendiendo. No dejes de aprender. Pero eso sí, a algunos puede ser que el problema no es con aprender, porque nos gusta la información. El problema es con compartirlo con otros. Entonces, no solamente el hecho es de que cuando aprendo, soy humilde, ¿cierto? Porque estoy demostrando que no lo sé todo y que necesito que otros me enseñen. Hay otro problema que surge cuando yo no enseño a otros. Nadie te está diciendo que te sientes en un aula, sientes 10 personas. No, le tienes que enseñar a uno. Según los dones que Dios te da, a 3, o a 10, o a 50, o a 100, o a cientos. ¿Qué pasa si yo no enseño? Bueno, si no querer aprender o no hacer nada para aprender, cuando tenemos la disposición y la posibilidad de seguir aprendiendo, ¿es orgullo? Lo otro sería egoísmo, porque tú aprendes algo y lo retienes para ti, cuando podrías compartirlo a alguien más. Así que no dejes de aprender ni de enseñar lo que aprendes. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Esfuérzate. Yo no he dicho que sea fácil. No sé si notaron eso. Yo en ningún momento dije que venir el sábado sea fácil. De hecho, ustedes me escucharon decir, estos hermanos están perseverando. ¿Por qué? Porque yo sé que están haciendo sacrificio. 3 horas. Pero hermanos, están por graduarse en febrero y ellos ya están preguntando cuál va a ser la siguiente clase a tomar. Y vamos a darle por 1 año y medio más, porque todavía estamos cortos. Hermanos, es la palabra de Dios. No es un libro como cualquier otro. Es una palabra rica. Si llegáramos a un momento, es que yo estaba estudiando la Biblia 100 años y ya no le encuentro nada. Entonces no te acercaste a este libro. Porque este libro es la palabra eterna de Dios. Pueden pasar 100 años estudiándola y todavía hay mucho tesoro por encontrar. Pero requiere esfuerzo, requiere sacrificio. 2 de Timoteo por eso dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero. ¿Será que él va a decir, sé un buen obrero como Apolos que hablaba con elocuencia? En ese caso, ¿cómo quedamos nosotros los que no sabemos hablar en público? Frustrados, pero qué bueno que nos consiste en eso. Dice sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. No dejes de aprender ni de enseñar lo que aprendes. Hermanos, al igual que Apolos, sé receptivo a lo que otros te enseñan. Eso es lo que te estoy tratando de comunicar. No asumas que lo sabes todo y que no necesitas ayuda. Más bien, acostúmbrate a consultar a otros tus pensamientos, como hizo Apolos, tus planes e ideas. ¿Para qué va a servir eso? Para que la persona te diga, tu idea es correcta, solo que le falta esto. O si es algo incorrecto, te diga, mira, esto está incorrecto y esto es lo correcto. Para que te dé consejo y afirme tus pensamientos. Polo, pienso ir a Calla y la iglesia dice, te animamos, te apoyamos, dale. En pocas palabras, sé humilde. Proverbios 11:2, el orgullo lleva a la deshonra, pero con humildad viene la sabiduría. Que Dios forme y levante
maestros enseñables como Apolos en medio de nuestra congregación. Que también forme y levante discipuladores como Aquila y Priscila, discipuladores que animen y apoyen a quienes muestran potencial y que en vez de envidiar a estos que muestran potencial, más bien nos comprometamos a enviarlos, no envidiarlos, sino más bien a equiparlos. ¿Para qué? Para enviarlos, para que sean de gran beneficio a los que por la gracia de Dios han de creer. Que el Señor nos ayude. Padre, Señor, te damos muchísimas gracias por el ejemplo que nos das en Apolos. Y entendemos, Señor, que el llamado no es hablar como Apolos. Tú le diste esas virtudes a él. Es un llamado a ser diligentes, a no ser perezosos. Es un llamado a no avergonzarnos del Evangelio ni de Cristo. Es un llamado, Señor, a prepararnos. Es un llamado, Señor, a cumplir la gran comisión, haciendo discípulos, Señor. Es un llamado a no pensar únicamente en nosotros, sino pensar en los demás. Y pensar primeramente, sobre todas las cosas, en tu gloria y en el expandimiento de tu reino, Señor. Así que cuando yo veo a alguien con más capacidades dadas por ti, con todas estas virtudes, y en esa persona, en lugar de orgullo, arrogancia, noto humildad y un deseo de hablar a otros de ti para tu gloria, no para la gloria de ese personaje. Señor, que nos seamos motivados a decir, hagamos todo lo posible para invertir en esa persona, porque será de gran beneficio para los que han de creer por la gracia de Dios. Señor, que nuestra iglesia tenga la oportunidad de enviar a Apolos pronto. Y aún, Señor, si mientras se forma al menos un Apolo, Señor, mientras que tú lo das a esta iglesia, lo único que se forma aquí son Priscilas y Aquilas. Gloria sean dadas, porque estos son muy útiles y de gran beneficio, no solo para esta iglesia local, sino que también lo serán para cuando los enviemos a ellos también. Ayúdanos, Señor. Danos la fe que se requiere para saber que mientras soltamos, Señor, mientras enviamos, como iglesia estamos cumpliendo tu gran comisión. Ayúdanos a identificar a tus siervos. Ayúdanos a equiparlos y que juntos podamos afirmarlos. Danos discernimiento en este proceso para no dejarnos llevar solo por elocuencias, sino que podamos observar carácter. Que lo que exportemos de acá, Señor, sea de gran beneficio para tu iglesia, que sea para edificación de tu pueblo y para tu gloria. De paso, Señor, te ruego por aquellos amigos y amigas que están acá, que aún no han rendido su vida, Señor. Te ruego, Señor, que mi exposición del Evangelio, si en todo lo demás no me di a entender que la exposición de tu Evangelio, de tu Hijo, de mi Salvador, que eso se haya sido claro, Señor. Porque ese es mi primer objetivo. Asegurarme, Señor, de que esos que vienen sin Cristo puedan entender el Evangelio y tomar una decisión. La decisión de arrepentirse de sus pecados y confiar únicamente en aquel que vivió, murió y resucitó por nosotros. Dale la fe, dale el arrepentimiento, Señor, para que salga de aquí enriquecido, no solo por la palabra que recibió, sino por la salvación y el perdón de sus pecados que tú le ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Casi me